días después. A bordo de la Forward Unto ya tenían lista la presentación y exposición para la flota conjunta de la Royal Navy y la Eagle Union, aunque habían otras cosas que los entretuvieron, entre ellas fue que el monitor parecía haber ganado un peculiar interés por los llamados cubos mentales, encontrándolos extrañamente familiares pues podía entender buena parte de sus mecanismos. ¿Entonces son tecnología Forerunner? Cortana cuestionó, o al menos un prototipo. Guilty Spark dijo, hay varios patrones que me recuerdan a algunos de los complejos equipos de la era Forerunner, así que no descarto que se trate de vieja tecnología. De hecho, con los datos que tengo podría incluso hacer que las fragatas pudieran incorporarse a la armadura del reclamador. ¿Eso siquiera es posible? John preguntó, muy probablemente, basado en los registros que tienen Azur Lane, podría ser posible hacer que alguna de las fragatas se convirtiera en aparejos. El monitor explicó, sonando hasta un poco entusiasmado, tendría que hacer unas cuantas pruebas con su armadura. Casi de inmediato John se tensó, no le gustaba la idea de estar sin su armadura, pues había pasado mucho tiempo desde que estuvo tiempos prolongados sin la armadura como tal. Las Mjolnir ya se habían vuelto como una segunda piel para el jefe maestro, por lo que tener que quitársela era incómodo por una infinidad de razones. ¿Puedes removerla? El Spartan preguntó. Si bien la tecnología de las fragatas es limitada, los recursos son suficientes para poder quitar la armadura sin mayores problemas. El monitor explicó, llevaría unos 10 minutos. Bastante a regañadientes el jefe maestro aceptó, fue al cuarto de máquinas para que le removieran la armadura. Le sorprendió lo rápido que fue, ya que incluso la Mark 6 podía tardar hasta una hora en quitarse y volver a ponerse la armadura. Tom estaba bastante disgustado, pero modificaciones de la Mjolnir podrían tardar, aún así tendría que aguantar por un tiempo. Menos mal, aún tenía su traje de gala que se lo entregó Johnson. ¿Por qué tenías tú mi traje de gala? El Spartan preguntó al veterano sargento. Tenía toda la intención de verte vistiendo ese traje. El sargento sonrió. Ahora ya no tienes excusa para no ir vestido. El super sólido solo pudo poner los ojos en blanco por las payasadas del veterano sargento. Aún así aceptó, y fue con el monitor para terminar con esto de una vez. El proceso fue relativamente breve, siendo Guilty Spark que por estar con una mejor comprensión, pudo remover fácilmente la armadura y cuidadosamente la colocó sobre la mesa y después en una zona segura, que solo podría acceder mediante un código que solo él conocía. John, luego de que le removieron la armadura, John se colocó el uniforme, notándose levemente incómodo. Como tal, no solía pasar mucho tiempo sin la armadura, por lo que estar ahora vistiendo ropa, aunque fuera formalmente militar, le hacía sentir incómodo. La tela de la ropa se le quedaba musculoso, que es su físico. Había pasado tanto tiempo con la armadura que usar ropa le hacía sentir extraño. Tras terminar de colocarse el uniforme, recogió las cosas que le servirían para la presentación. Al salir se encontró con Johnson ya con su traje de gala y el Inquisidor. Este último, si tuviera cejas, ya las tendría alzadas. Se había acostumbrado a siempre ver al jefe maestro con la armadura, que sin ella pensaría que era otra persona. Notando que era un poco más bajo sin la armadura, el veterano sargento por su parte solo sonrió con cierta soberbia. Ya ves cómo todo funciona bien cuando todos ponen de su parte, jefe. El sargento sonrió. Tú vas bien vestido. Y no hay cámaras. El Spartan solo pudo suspirar por las payasadas del veterano sargento, así que con eso se fueron al Pelican, donde Cortana se aguantó ligeramente la risa mientras el Pelican descendía. Se encaminaron a la sala de reuniones, hasta donde sabían restarían la mayoría de integrantes de la Eagle Union y la Royal Navy, así que era importante dar toda la explicación. Los murmullos cesaron levemente cuando el super soldado llegó al frente y comenzó a hablar. Un buen día a todos ustedes. Como ya sabrán, ahora mismo soy el vicecomandante de la facción Azur Lane, soy el suboficial menor de la armada, jefe maestro.
Originario de un mundo diferente pero similar al de ustedes, John comenzó los murmullos entre las Chigwills no dejaron escapar varias miradas escépticas. Me hubiera gustado que esta discusión fuera más adelante, pero en vista de los inesperados sucesos, me veo en la obligación de no guardar secretos. Eso me incluye a mí, al que será el líder absoluto de Azur Lane, el Inquisidor. Muchos más murmullos se escucharon. Muchas estaban desconfiados del Inquisidor, pero aún así le dieron el beneficio de la duda. Para aclararlo, la historia de la Tierra y su Tierra son casi iguales, pero en nuestra época jamás nos encontramos con las Sirens. La humanidad progresó, avanzó hasta ir lentamente extendiéndose por todo el sistema solar, y eventualmente yendo más allá de allí. En el proyector se mostraron las imágenes de los avances de la humanidad en cuanto a exploración espacial. Fue fascinante ver cómo la humanidad llegaba a colonizar otros planetas, las naves que usaba para llegar a los rincones, que para su época serían más que un sueño, pero a pesar de toda la maravilla tecnológica, formación de UNSC, así como de los conflictos siguientes, el inicio de la insurrección, así que, incluso con la distancia y con otros planetas, la guerra nunca cambia. Enterprise pensó para sus adentros, viendo cómo de una manera y otra, la humanidad siempre entraría en una guerra. Incluso en el espacio, la humanidad colonizó alrededor de 800 planetas para el año 2490, lo que incluye planetas y estaciones espaciales. El supersoldado dijo, y si bien los años oscuros de la insurrección fueron difíciles, no se comparaban con lo que estaba por venir. El 11 de febrero de 2525 sería el día en que la humanidad descubriría que no estaba sola en el universo. Ese día fue el día en el que nos encontramos con el Covenant. El Covenant fue un conjunto de especies de alienígenas, una aristocracia dirigida por la ideología del llamado Gran Viaje, un supuesto camino divino que había sido tomado por una civilización antigua ahora extinta. John explicó brevemente, y nos declararon la guerra tras considerarnos un insulto a sus dioses. La proyección mostró entonces los inicios de la guerra. La evidente superioridad del Covenant resultaba en devastadoras derrotas para la humanidad. Cientos de miles de soldados y civiles siendo brutalmente masacrados sin piedad alguna por el Covenant. La superioridad naval del Covenant hacía que fuera prácticamente imposible para la humanidad poder dar un poco de resistencia. Un solo destructor pesado requería de un crucero pesado y varios destructores y fragatas para ser derribados. Incluso los más grandes estrategas se las veían difíciles para poder hacerle frente al imparable Covenant. Las escenas eran simplemente horripilantes. Los marines eran cruelmente asesinados, las ciudades destruidas, los imponentes buques de guerra de la humanidad fácilmente destruidos por el superior armamento de plasma del Covenant. Los alguna vez hermosos y rebosantes de vida planetas de la humanidad reducidos a un infierno cristalizado. Todas las Chigwills quedaron prácticamente aterradas y horrorizadas por lo que veían. Si bien habían sido creadas para defender a la humanidad, y la muerte y la destrucción del campo de batalla era algo que se podía esperar. Esto estaba a otro nivel. Durante 27 años la humanidad estuvo luchando y retrocediendo hasta que llegó el punto de inflexión de la guerra. El anillo Halo, Cortana hizo aparecer en las imágenes la mega estructura en forma de anillo, la supuesta clave para el gran viaje del Covenant. Lo cierto es que fue todo lo contrario. Halo no es una herramienta de ascensión, era una superarma. Las imágenes mostraron los eventos de la batalla de la instalación 04, los días tensos y lo que fue como algo sacado del mismo infierno. El Floria y yo le siguieron los eventos que llevaron a la destrucción del anillo Halo, lo que significó una gran victoria para la humanidad, mermando la moral del Covenant. Varias no pudieron evitar celebrar en silencio por esa victoria, aunque ahora pasó lo fuerte. Esta vez fue el Inquisidor quien dio un paso al frente para hablar. La desconfianza y el recelo de las Chigwills fue prácticamente inmediato,
Pero eso no le importó a Tel y procedió a hablar. Los eventos de la batalla del anillo llevó a un gran revuelo en el Covenant. El inquisidor comenzó la pérdida de lo que se consideraba una reliquia sagrada, por lo que el maestro de flota encargado de proteger dicho anillo debía ser castigado. Cortana proyectó las imágenes de hace unos meses, del inquisidor en ese entonces un élite Sealot era enjuiciado por las máximas autoridades del sintieron satisfacción de verlo pagar de alguna manera. Esa satisfacción se esfumó cuando vieron cómo humillaban públicamente a Tel, despojándolo de su flota, sus naves, sus tropas y su armadura con una crueldad animal, y posteriormente ser marcado como si fuera un animal de ganado, fue simplemente cruel. Las posteriores imágenes mostraron cómo fue llevado ante los profetas, prometiéndole una manera de recuperar su honor, volviéndose el inquisidor. Las siguientes imágenes fueron de los eventos de la instalación 05, tanto del lado humano como del Covenant, hasta que llegó el punto cuando Tartarus, el líder de los Brutes, la especie rival de los Sangheili, atacó a Tel tras recuperar el icono sagrado, diciéndole que los profetas le ordenaron acabar con él. Posteriormente a eso ocurrió el llamado Gran Cisma, como los Elites eran brutalmente masacrados por los Yeralhane por órdenes del profeta de la verdad, todo como una manera de cubrir que realmente quiso deshacerse de la raza Sangheili, al ya no ver los útiles. Los murmullos y protestas de la Royal Navy y la Eagle Union no se hicieron esperar, así como la indignación y enojo hacia aquellos líderes del Covenant, viéndolos como simples buitres sedientos de poder que estarían dispuestos a todo. El Gran Cisma fue sin duda algo que ninguna de ellos esperó ver. Aquella facción que estaba tan empeñada en destruir a la humanidad, ahora destruyéndose entre sí. Así que, incluso para ellos, la guerra es igual a la que hay aquí. Enterprise pensó, estaba exenta de tener conflictos como los enemigos que tanto querían eliminar, y finalmente fue la confrontación final en la sala de control, donde el Inquisidor y los otros Sangheili se enterarían de la verdad, que todo fue una mentira, lo que resultó en una confrontación en la que la inesperada alianza humano-Sangheili logró acabar con la vida del líder de los Brutes, y posterior a ello, fueron los eventos finales de la guerra, la batalla del Arca, donde los rezagados del Covenant y la flota de la Retribución, que contaría en su mayoría con la facción liderada por el Inquisidor junto a 10 fragatas del UNSC, comenzarían la batalla final, una batalla intensa de principio a fin tanto en el espacio como en la superficie. Fue una escena difícil de creer. Los humanos de los Elites, dos especies que tanto se habían matado entre sí, ahora luchando juntos contra un objetivo común, la supervivencia de la galaxia, y así fue como tras unos casi 30 años de guerra, la humanidad consiguió salir vencedora. Sobrevivió. Jefe Maestro suspiró, no sé los números exactos, pero se estima que la población total de la Tierra luego de la guerra era de menos de 300.000 personas. El silencio fue sepulcral. Una multitud de emociones pasó por todas las mujeres presentes: shock, incredulidad, horror, tristeza, pesar, admiración. Las figuras ahí presentes habían prácticamente sobrevivido al apocalipsis, habían ganado una guerra por un milagro, son libres de pensar lo que quieran de mi especie. Tel dijo, los Sangheili hicimos cosas de las que no estoy ni estamos particularmente orgullosos, sabemos que no importa qué hagamos, no borrará las cicatrices que dejamos en la humanidad, pero si podemos recuperar nuestro honor, redimirnos y empezar una vez más y enmendar nuestros errores, no pido que confíen en mí inmediatamente, solo pido la oportunidad de demostrar que mi especie busca el honor y la redención por nuestros pecados contra la humanidad en nombre del Covenant. El ex maestro de flota de la justicia particular dijo firme, y mientras sea su maestro de flota, los guiaré hacia la victoria contra las Sirens. Hubo muchas que asintieron, dispuesta a darle una oportunidad, otras fueron más vacilantes pues aún están con cierta cautela, y con eso, la exposición terminó. Lentamente cada una se instantes aún procesando todo, y después se levantó.
John llegó a su habitación. Había sido agotador mentalmente explicar todo eso, y quizás fue un poco demasiado para las Chick-fil-A, pero era necesario para tratar de que se dieran una idea de lo grande y aterrador que era el universo. Fue entonces cuando escuchó que alguien llamaba a su puerta. Cuando fue a ver quién era, fue Enterprise. ¿Necesita algo? Fue la neutral pregunta del jefe maestro. Solo quería confirmar si lo que oír era verdad, fue su respuesta. El super soldado la dejó pasar. Cada palabra fue verdad. Ninguno de nosotros haría algo como falsificar historiales. El Spartan fue directo. ¿Cómo? Enterprise preguntó y yo alzó las cejas. ¿Cómo no te has derrumbado? ¿Cómo sigues cuerdo después de haber atravesado lo que solo podría describirse como el infierno mismo? Porque es el deber de un Spartan hacerlo, fue la rápida respuesta del super soldado. Soy un soldado, y mi deber es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Fue muy breve, pero Enterprise sintió una pequeña sensación, era empatía. Ambos eran soldados, ambos estaban destinados a luchar para proteger a la humanidad de los peligros que los acechan, y un Spartan, que es exactamente? Enterprise cuestionó inclinada levemente hacia el frente. Un soldado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su gente, incluso dar su propia vida. Fuimos entrenados para ser los protectores de la humanidad y todas sus colonias, el jefe dijo. Peleamos en múltiples ocasiones a lo largo de la guerra. Enterprise pudo percibir un subyacente tono de pesar y tristeza en la voz del super soldado. Muchos fueron a la guerra, y no volvieron. No es así. Enterprise no tardó en darse cuenta de ese detalle. Murieron. Los Spartan no mueren. Solo de John. Los ojos violetas de Enterprise se fijaron en ese azul acero del super soldado, y bastó eso solo para sentir y agradecer. Con la mente llena de pensamientos, ese hombre había atravesado el infierno una y otra vez, y sin embargo se mantuvo de pie y luchó hasta que se logró la imposible, un milagro. Solo así ella podía definir el resultado de la guerra contra el Covenant. Pero hubo algo más. Sus manos, que eran esas marcas, eran cicatrices, de eso no había duda, pero no eran ordinarias. Era como si hubieran tratado de diseccionarlo y volver a armarlo tras colocarle algo, lo que le hizo tener más preguntas. ¿Quién, o más bien que era el jefe maestro, podía decir que había cierta información que había omitido, pero entendía que no podía revelar tanta información clasificada con lo que sabía? Podía decir que John era muchas cosas, un líder nato, un buen soldado, un veterano, o en este caso, el peor enemigo del Covenant. De alguna manera, se siente como ver un paralelismo con su propia experiencia en esta guerra contra las Sirens y las ahora enemigas Crimson Axis. Así que, sin importar el lugar o la especie, la guerra nunca cambia. Y bueno gente, hasta aquí el camino. Pido disculpas si fue algo corto, créanme que hasta yo me sorprendí porque tardé varios días en terminar los audios, y cuando vi cuánto sumaba en general duración, me quedé como idiota ahí pensando en qué agregar. Disculparán que no haya podido poner mucho contenido de video, pero ahora ya andamos todos bien paranoicos con el copyright, que ahora está más fuerte que nunca y uno tiene que estar con precaución. En fin, nuevamente una disculpa por la tardanza. Espero que las cosas en mi trabajo mejoren para que pueda volver a traer capítulos lo MSS pronto posible. Gracias a todos por su paciencia y espera. Sin más que decir, gracias por ver el video y deja su like.